Buenas, les habla Dr. Shu. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy común que sé que les va a encantar muchísimo. Vamos a hablar acerca de la fiebre y vamos a enfocarlo en pediatría, en esos pacientitos. Pero antes de esto te voy a pedir un gran favor. Le des like, te suscribas al canal, prendes la campanita y no te pierdas nada de mi contenido. Para hablar de fiebre, primero tenemos que definir qué es la fiebre. Entonces la fiebre es toda temperatura que está por encima de los 38 grados centígrados. Y la temperatura normal del cuerpo está entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay de 37.5 a 38 grados centígrados? Bueno, nosotros en medicina le llamamos febrícula, que es como una especie de fiebre leve, pero que todavía no es tan alta para considerar la fiebre. Como tal, la fiebre es una respuesta a algún estímulo externo o incluso interno. Esto quiere decir que puede que se dé a una infección o no. Lo más general, lo más probable es que sea secundaria a una infección. También hay que analizar entonces con qué medimos la temperatura del cuerpo y el objeto o el aparato. Para esto se llama termómetro. Hay varios tipos de termómetros, pero en términos generales vamos a hablar de dos específicos: los termómetros de mercurio y los termómetros digitales. Los termómetros digitales se han vuelto un estándar para la medición de la temperatura a todos los niveles, ya que son más seguros porque no contienen mercurio, que es tóxico. Además son mucho más económicos y también más fáciles de interpretar y de saber cuándo ya la temperatura se puede leer, porque el mismo te avisa, no con nosotros, que hay que siempre estar tomando el tiempo. También existen otros tipos de termómetros como los de tira de plástico, los de chupete, etcétera, unos incluso que son en infrarrojos que te pueden medir la temperatura del tímpano o inclusive la de la piel, pero estos no son tan precisos. Entonces mi recomendación es que la medición de la temperatura se haga con un termómetro digital. Y otra práctica habitual que también se utiliza mucho es tratar de tomar temperatura con las palmas de las manos. Esto es erróneo. Si usted quiere saber si de pronto alguna persona tiene fiebre y no posee un termómetro, puede intentar medirla no con la palma, sino con el dorso de la mano. Sencillamente lo coloca en la frente de la persona unos cuantos segundos y usted va a sentir de que le fastidia. Si le llega a pasar eso, probablemente esa persona tenga fiebre y debe medirse o comprobarse con un termómetro. Ojo, digo probablemente, no que sí tenga fiebre. Pero vuelvo y repito, nunca con la palma de la mano, es decir, nunca así, siempre así. Otra cosa interesante para hablar es dónde medir la temperatura, y esto depende de diversos factores. Por ejemplo, si el niño puede sostener el termómetro con la boca o con la axila, si no puede hacerlo. Y un estándar para medir la temperatura en los menores de 3 meses es el recto. De todas las temperaturas, axilar, oral o rectal, porque pueden ser tomadas en los 3 puntos o son los 3 puntos más accesibles, fáciles y con mayor evidencia para analizar la temperatura real de una persona, se considera que hay una diferencia más o menos de 0.5 grados máximo entre cada una. Entonces, si una persona tiene 37 grados de temperatura a nivel axilar, probablemente tenga 37.5 en oral y 38 grados a nivel rectal. Si va a intentar medir la temperatura rectal, obviamente primero debe limpiar el termómetro, colocar al bebé acostado, boca abajo, tratando siempre que esté en el regazo de un adulto. Además le aplica una pequeña cantidad de vaselina a la punta metálica del termómetro que va a introducir. Posteriormente la introduce en el ano del bebé y espera a que este sencillamente le avise, ya que estos termómetros te avisan cuando se terminó de tomar la temperatura. Si decide por su parte utilizarlo de manera oral, porque el niño puede sostenerlo debajo de la lengua, entonces debe saber que esto debe ser después mínimo 30 minutos o antes incluso de consumo de alimentos fríos o calientes, porque esto puede alterar la temperatura local y por ende la temperatura que te va a dar en el termómetro. Por otro lado, si deseas tomarlo a nivel axilar, entonces la axila debe estar seca, ya que la humedad va a interferir también con la temperatura que te dé el termómetro, además de que no debe tener ningún tipo de infección local, porque primero va a molestar y segundo puede haber algún tipo de calor local que va a alterar también la temperatura del termómetro. Que la fiebre es un factor protector y que de hecho la hipotermia, es decir, la temperatura por debajo de lo normal, se asocia con aumento en la mortalidad. Y la fiebre te va a disminuir el crecimiento bacteriano, te va a activar los sistemas de defensa del cuerpo, además de disminuir la replicación de virus. Igualmente te aumenta el metabolismo, lo que va a hacer de que obviamente tu cuerpo tenga más energía para combatir esa bacteria, porque además del metabolismo normal que tiene que gastar energía en activar todo ese sistema de defensa. Pero no todo es color de rosa, la fiebre sí puede causar daños y este es el temor de algunos padres. Por eso muchos corren a tratar enseguida la fiebre y no es que está mal, pero lo que sí deben saber es que, por ejemplo, la fiebre va a poder generar estragos cuando sube sobre los 40 grados.
sobre todo en menores de 5 años. Y el hecho de que un niño convulsione con fiebre no quiere decir que tenga algún problema. Esto puede ser algo fisiológico, que es la gran mayoría. Se llaman convulsiones febriles y es algo esperado, no normal, porque no es normal que un niño convulsione, pero es algo que se puede esperar en un niño menor de 5 años que genere convulsión por fiebre. Ahora, en cuanto a la disminución de la fiebre para evitar las convulsiones, no hay ningún estudio que evidencie esto. Es decir, el que le va fiebre y convulsiona, lastimosamente va a ser así. Cuando tu niño convulsione por un pico de fiebre, llevarlo al médico para que lo valoren, porque él tendría que analizar si es una crisis febril simple, que es lo más normal como lo llevamos nosotros, o es compleja. Además que hay unas situaciones que pueden aparecer que no son fiebre, pero que indican algo muy similar a la fiebre, como la ictericia, por ejemplo, que es que el bebecito, ese menor de 28 días, se ponga verde o amarillo, y la hipotermia menor a 35.5. Por ende, no hay que salir corriendo a tratar la fiebre. Recomendaría en términos generales lo siguiente: menor de 30 días a urgencia sí o sí, probablemente vayan a una UCI. De 30 días a 3 meses probablemente los ingresen a urgencias para hacerles estudios. No estoy diciendo que todos estos estén con infecciones bacterianas, pero sí hay que descartarlo. Ya los niños de 3 meses a 3 años ya habría que analizarlos de una manera diferente. Solo por fiebre menor a 39 grados centígrados, para mi concepto, ni se debería tratar. Si el niño o la persona tiene una fiebre mayor a 39 grados centígrados, yo recomiendo que debe ser tratado, porque esto genera ya mucho malestar. Y la recomendación universal, a menos de que la persona sea alérgica o tenga un problema del hígado severo, es acetaminofén a las dosis indicadas. Y sé que a muchos no les gusta este medicamento porque es muy común, pero es uno de los medicamentos más seguros. Por favor, absténgase de utilizar algún otro medicamento. Entonces, al niño se le da una dosis pediátrica, son 15 miligramos por kilo de peso cada 6 horas. Si usted no sabe cuánto pesa, no se ponga a inventar, llévelo a urgencias y que por lo menos lo pesen. Así no lo ingresen a urgencias porque de pronto el triaje no les da, pero usted ya sabe cuánto pesa. Todos los empaques de acetaminofén tienen una etiqueta donde dice más o menos, según la edad, un peso aproximado, listo, y cuánto debe darle. Es adulto con 500 miligramos o con 1 gramo, que generalmente es entre 1 o 2 tabletas de acetaminofén cada 6 horas, estará bien. En los niños, por favor, utilizar jarabes medidos con jeringa, nada de baños, medias, toallitas ni pañitos húmedos. Fiebre se trata con medicamentos. Yo sé que no tiene escalofríos porque también me ha dado fiebre, pero no se debe hacer, ya que la temperatura se va a conservar y va a ser más difícil bajar la fiebre. Colocar a la persona con una ropa cómoda, es decir, un suéter, una pantaloneta, en un lugar fresco con abundante hidratación, preferiblemente que esté fría, y dar la dosis de medicamento indicado para esa persona. Generalmente este medicamento es bien tolerado por hipertensos, diabéticos, pacientes con problemas cardíacos y demás. Y el inicio de acción de este medicamento es de 30 minutos a 1 hora. No es un medicamento mágico que tú lo des y enseguida se te quite la fiebre. No. Hay que darlo, hay que esperar a que se metabolice y haga su efecto, y muy probablemente cuando la persona empiece a sudar frío, listo, es porque ya está haciendo efecto el medicamento. Si el niño se lo vomitó antes de media hora, muy probablemente eso no se ha absorbido, entonces puede volver a darle una siguiente dosis. Aún dándole esta siguiente dosis adicional, no va a intoxicarlo porque esto está muy lejos de la dosis tóxica de acetaminofén. No dar ácido acetil salicílico o la popular aspirina, por favor. Esto les causa un daño en el hígado, listo, y lo puede llevar a una cosa que se llama síndrome de Reyes. Esto es muy grave, no lo hagan, por favor, no inventen. Pero si estos pacientes se ven tóxicos, es decir, están muy irritables, muy quejumbrosos, comen absolutamente nada, ojo, no comen nada, no es que coman menos de lo normal, porque esto es algo esperado. Cuando uno está enfermo, uno no se siente bien y uno no va a estar de la misma manera que cuando está sano. Entonces uno come menos, está más débil, más apagado, pero esto no quiere decir de que el niño tenga alguna infección supremamente grave, no, es sencillamente parte de toda la respuesta del cuerpo. Lo que sí es importante es que si ese niño no te come absolutamente nada, es decir, ni un vaso de agua porque te lo vomita, por ejemplo, debe acudir al médico. Paciente que esté somnoliento, es decir, que esté como vomitado, que tú lo llames y el paciente dormido todo el tiempo, ese paciente debe ir enseguida a urgencias, probablemente lo atiendan y lo ingresen. Pacientes que convulsionen, que ya lo mencioné, esto es hasta los 5 años. Y en definitiva, si tienen algún otro síntoma, moquitos, que tos, que diarrea, que vómito,
ellos deben ir también a urgencias para ser valorados. Y nada, espero que el video les haya servido. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, prendan esa campanita y los espero en el siguiente. Esto es Recomendaciones Médicas by Shu.